Sí, habría que falar moito, non? En todo caso, pois, iniciamos outro que logo nos... En este momento o proceso está así, SUS está ordenando de pagar a multa, porque supongo para a Asamblea aberta de para asumir ese gasto. No entra en prisión, pero ya en su historial laboral queda tachado. Los empresarios que importarán y a los funcionarios que sí les importarán. Y luego está Diego, que tiene más, que le interesan los más de 30 y tantos mil euros de multa. Y bueno, a diferencia de Suso, si hay que buscar un aspecto positivo, los ten, una importantísima son los informes que falla la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que los que saibades a la administración local, la acusación, la palabra de un policía local es testimonio, y además testimonio acusatorio firme. O sea, de efecto hay que pillarle prácticamente una mano en la masa si no es firme, y los jueces normalmente siempre lo consideran como una declaración de una palabra que solo tenéis que encontrar, porque multas con la multa de tráfico, para recibir el testimonio de un policía vale más que cualquier otro testimonio, ¿no? Entonces, que o fiscal en dúas ocasións informe, que además está por escrito, e é lo que va a defender él cando se xa o suicio, que él non atopa en dos informes diferentes, con dos fiscais diferentes, non atopa pruebas suficientes como para encausar a esa persona. Eso ya hay que buscar un punto positivo. Y luego hay otro, también no lo leo, pero hay otro positivo que digo no se le detén, o mesmo día. A Suso, se lo veis aí, é unha descripción que se ve no documental, que é a primeira la de Suso, que le levan 4 o 5 policías, lo levan, aí lo tenemos más o menos grabado, y cuando van a meterlo na furgalla, pues agrede a Dios y a su madre, ¿no? Y uno cae en los chamos, uno queda con el brazo medio roto, etc., ¿no? Y eso es lo que vale, ¿no? Pero a Diego no, Diego no se digo yo ni ese día ni en una semana después. Es decir, a Diego van a otro rapaz que vive en Colla, van a detenerle primero, le van a la comisaría. Ese rapaz no tenía nada que ver, no había estado ni siquiera en la redonda de Colla, y detienen a Diego cuando, no sé si son cuántos días, 15 días o un mes después, él se presenta en comisaría por la cuestión de Suso para declarar, y le detienen. Es decir, un mes después. Entonces, claro, son unas cuestiones ahí que chocan moito, ¿no? De feito, imaginar para un fiscal, dos fiscales diferentes, emitan un informe en contra, pero tenemos lo que decía otro punto que iba a jugar, es la misma Sueza que suplicó a Suso. Entonces, bueno, así está a situación. Xogano o martes que ven ás 10:30 no xogado de Vigo. Nos levamos este achegados aquí a Redondela temporal, invitados por los tipos, y todo es para hacer chegar lo que está a acontecer, y sobre todo recibir certo apoyo por toda a xente alrededor del área metropolitana, se que mucha verdade, para que estos días, por lo menos esos días finais, que son o domingo, o lunes e o martes, a xente que se pueda chegar por o barrio de Colla para botar unha mano, porque informaros que, bueno, imos pecharnos a partir do domingo a la una do mediodía. Estaremos ali pechados en todo lo que queda domingo, todo o sábado, digo que todo o lunes, e o lunes por la o martes por la mañana iremos todos juntos hacia os lugares en la parroquia, porque es la infraestructura que tenemos. La parroquia y la rueda de prensa, sí. La rueda de prensa será también ahí en la parroquia de Colla o domingo a la una, y a partir de ahí pues habrá una comida comunitaria, una cena. Hay actividades todos esos 2 días concretos, habrá actividades, charlas, ven grupos de música, iniciar las horas todas esas, ya tenemos más o menos planificado horarios para cubrir aquello. Entonces lo que estamos haciendo es un llamado a la xente que poda, en un momento dado, pues que se achegue. Eso de la de estar ahí con vos un rato, inda que no quedéis por la noche, no quedéis, simplemente la presencia, sobre todo que haya un continuo trasiego de personas entrando y saliendo ahí en la parroquia, y uns poñer cartas por toda la vía de Castelao indicando a xente que está fechado. Bueno, y ese sentido que tiene
pancartas a favor de él, pero incluso al igual que pancartas a favor de él, cuidadito que sobre todo vamos a cachondeo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, la cuestión no é un barco, que se pone aí que puede ser máis ou menos estético, puede gustar máis ou puede gustar menos, no, esa non é la cuestión é que se inviertan tantos cartos en un barrio que se podía dedicar, sobre todo en aquellos años, porque ahora parece que estamos saliendo de la crisis, ¿no? Pero en aquellos años está aquí todo. Entonces, que se le pidiera a él expresamente, no inviertas esto, inviértelo en ayudas, que hay cantidad de colectivos, porque lo que son en Colla son colectivos que se están trabajando por otros, ¿no? Y apoya todo esto, desde comedores hasta, bueno, asistencia, bienestar social, hasta, mira, tuvimos casi que presionar a través do sindicato no Concello que metera máis asistentes sociais porque ni siquiera iso era capaz de poner, o sea, de decir la conciencia de esa persona. O sea, non é unha cuestión de estar en contra de toda la presión que podremos estar de acuerdo con su forma de ser o su forma de ser, ¿no? Eso es el interior de cada uno. La cuestión es que se invirtiera eso y que fuera absolutamente sordo a la posibilidad. Y eso es lo que es. Yo sé que hay unas representantes aquí, conocedes a Diego, que lleva muchos años nada de Colla, también pertenece a Baragre. Esta cosa en esta semana de que no nos soas quedarnos en común, porque muchas veces de que nos pasa muchas veces de que nos criminalizan o nos intentan hacer calar de todas las maneras, por lo simple efecto de eso, de todos los cuerpos ahí y decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces hay una parte muy mala, ¿no? Porque en este caso fue un policía, porque está, les explicaba a usted de que la Fiscalía en este caso no ve indicios para condenar a Diego. Entonces una de las cosas que quisieron hacernos calar, que una das maneiras de hacernos calar é meter medo a xente de Colla, a xente que realmente non está no activismo todos os días, a xente cortarle a cabeza a mundo delante de xente necesite. Entonces foron a por Diego. En este momento nos vemos sempre claro de que foi algo máis a título personal. O policía ahora é a título personal. El personalice eso ten que ser así porque o dice. Claro, estamos falando de 30 tantos euros. Aí va a nivel de maravilla. Por exemplo, non teño nada en contra de ser policía, problema teu. Pero se te caes, por lo menos caímos. Estábamos acostumbrados a tapando con aliños aqueles que tipo, perdón, a ver caballeros nas navidades en clínica, tan bonitos, acostumbrados a andar a soltar os conejos pequenos con as cabras, teñen que correr e caerse mantas e solos. Porque máis unha vez se caíron, intentaron saltar por encima das vallas, estaban por toda a rotonda e se caían e se mataban solos. Non facía falta que nadie se empuxara, que caían solos. O sea, ese é o corpo de policía para a policía que temos en mente. Entonces, o que é unha pena que non queremos é que a ninguna máis que pase isto. Por eso buscamos os apoios para Diego. Porque creo que muchas veces a Diego sabedes que había llevamos mucho tiempo trabajando en la calle para que nos pasen fuera que no les está pasando. Pero no solo por eso, sino en dos sitios. Porque unha das cosas desde a ODS que a Diego son 8 anos que leva traballando como asistente social na parroquia, dedicándose porque a ODS é un punto de formación, Oficina de Derechos Sociais aquí en Colla, e Diego asistente social en este parque tamén está Estelle, tamén sale no vídeo que é abogada, que é un poquinho a parte jurídica, ¿no? De cuando as personas que vamos a administración, pues, que non teis medios, que ves na mala suerte, na época de que acabas caendo nos servicios sociales, na exclusión social, pois que hai unhas personas que por lo menos que digan, pois, teis dereitos, non eres tonto, teis dereitos, pelea por eles, e que alguén se ponía outro lado, pois, é moito de agradecer, sobre todo por os que nos vemos metidos en ese mundo. Entonces, de aí estas palestras, esta manera de decir, igual que tú pasar a Diego, pues podemos pasar mañana en Rondela o podemos pasar mañana en Pontevedra. Entonces, de ahí que esto se sepa. En non deixar de la administración, esa xente que leva esos traxes como a chapine, como as horas, porque como nos sigan facendo o que lle hagan. Una información más sobre el policía, ¿no? Este es un cuerpo de policía que montó Álvaro Caballero, que son policías locales. Chama policía local de Vigo foi subxéneres. Los que temos en los cuantos anos sabemos como se foi montada esa policía, non por este alcalde, sino por os alcaldes.
policía local muy suficientes, pero es que esta ya es más especial todavía, ¿no? Porque incluso ellos mismos, los que somos empleados del Concello de Vigo, ya lo miramos, es decir, ellos son algo aparte incluso de la propia policía, como decimos, de los de la vacinilla antigua, ¿no? Porque luego hay policías normales, como de la vacinilla. No, pero estos son especiales, incluso dentro de la policía dos baixos, ellos también tienen todas sus instalaciones, su estructura a ahumarse, ¿no? Es una especie de cancerberos que ahumarse del resto, ¿no? Pero no es gente preparada, es decir, hablando en términos de la policía, pues a los policías, no sé si es en Valladolid o de dónde, porque ponen los escudos y se entrenan, como en su montaña, vas a la montaña, saben que las pelotas se coman, esto no, ¿sabes? Como decía Bea, es que ellos saltaban las vallas y tropezaban y caían y se rompían la crisma. Yo lembro de una de las últimas que visemos, que nos agarramos todos, así también por ahí, ¿no? A mí me agarraba uno y me decía, bueno, rapacinho. Y yo decía, mira, rapaz, no me quieres tanto, porque te vas a mancar. Y luego te vas a mancar y me vas a acusar a mí. Así que, vale tranquilamente. Mira, yo voy a intentar tranquilamente, no me voy a resistir ni a... Porque claro, igual me resisto un poco, patinas y adiós, ¿no? Pero es que este coñac es así. Incluso en esa acción represora, incluso ineptos, porque tampoco son... Es gente que van a la academia de la policía local, que tampoco saben mucho más, pero claro, fabulan terrible porque se lo creen, ¿no? Se lo creen, ellos se lo creen. Podría decir que aquí estuvo de baixa un tiempo y que por eso ahora está empecinado también. No es lo mismo tropezar que te agredan. No, Pero incluso su propio historial de policía, que tu historial quede que has tropezado, no es lo mismo que te hayan aprendido. No es lo mismo, ¿eh? A la hora de ascensos o a la hora de... Bueno, no sé si ustedes falamos mellor facendo preguntas ou queredes preguntar algo. Sí. Eu non teño pregunta, o único que non acabo de ver é o do encerro. Ademais de que non é o primeiro que deu ser vivido en Colla, non? Eu no que estuve non funcionou, porque el software non funcionou. Non sería mellor sair á rúa, igual que se fixo con rapazes de Mariño, en lugar de estar encerrados, que se está visible fora. Porque se non, non acaba de ser unha cousa de Colla, e penso que isto non é unha cousa de Colla. O sea, é algo que ten que influenciar en todo este proporcionamento da cidade ou na comarca, que está desintentando. Pero pecharse, penso que sería mellor sair. A ver, pode pensarse, vai xente de outros territorios de España, ¿no? Hai xente de Madrid, de Lisón, de Andalucía. Entonces a idea é eso, pois, de maneira que vai chegando a xente, pois, desde o domingo vamos a facer unha roda de prensa grande, a intención é esa, a unha tarde facer a roda de prensa grande, máis potente posible, e despois continuar o encerro hasta o día de arrancar hacia o xuicio. Ás 9:30 da mañá arrancaríase todo por a avenida para arriba, que a intención é facer algo na rotonda antes de ir cargado ao xuicio, e acompañar a Diego. Por que se decidiu ese barajou a posibilidade de fora encerro e non de outra maneira? Porque vos comentaba antes. A xente dali, a xente do barrio, que pode decirlo, moita da xente que estaba na rotonda nese momento é xente maior, é xente con cargas familiares, e a xente sí, como un poquinho de, sabes, de respeto. Entonces non era o mismo cuando eu acordo que non te repetes todo o que me estaba. Era para outra cosa. Son dúas cosas totalmente distintas. E a intención é esa, coller forza para decir, pues mira, ven a xente de fora, vamos a estar aquí, lo que poida vir, porque claro, a xente que non pode vivir como martes, pero sí querían estar. Entonces foi a maneira que buscamos de poder eso, de que a xente que quixera que se acercara. Coa intención de que o martes poder ir o máximo posible con Diego e o domingo de la semana. Incluso deuse o debate dentro da propia asamblea, eso que ese debate que estás analizando, deuse, y bueno, se mirou todo como estaba el panorama, como estaba o barrio, como iba a participar, porque eso é certo, vai ir cantidad de xente dos territorios tanto de aquí de Galicia como a apoiar esos días, hai xente incluso grupos por estar ali, entón, que el outro fuera máis unha cuestión, non sei, deuse debate, incluso algunos así un pouco máis que non tenían ganas de montar un catálogo, yo decía que incluso podía ser contra
vos imaginad que detienen a outro, claro. El problema, mira, y estamos aquí a diversificar, es decir, hay dos en este momento, dos compañeros tanto uno de los GT y otro de CIGA, que están por el tema de la forma de transporte. Una vez que cae, no puedes levantar eso de la manera. Una organización, pero como le puede pasar a la CIGA o cualquiera, ¿no? Te cae ese manón y no levantan. Es decir, levantan la gente para que, porque una vez que te la justicia, es decir, Deus se levante. Sí, lo vas a decir al final, no sé, pienso que para estos 3 días que quedan para hacer esta semana de charlas, para animar a las iglesias y luego esos 2-3 días fortes de presencia na parroquia, ¿no? De feito, a idea es que o martes por la mañana ás 9 sea a manifestación ata o xulgado ata... Quería comentar si eso, sabes, para darnos un pouco. Por un lado, entendo que ahora, así máis tarde, vos necesitades que se asenten esa roda de prensa. Hai momentos. O domingo a 1:30, e despois necesitades tamén, eu entendo, non necesitades vos, igual necesitamos todos, non? En este caso, por esta causa, tamén asente o martes, ademais de que se chegue que queira, pero o martes, ás 9:30, non? Hai 3 momentos. Hai 3 momentos. Un que es o domingo a 1, que é a hora de prensa. Que aí queremos xa potente. Que los de pecado de sentir, que estén los que vayan a dar la hora de prensa y luego se emite a tope aquello, ¿no? Que la imagen sea potente, ¿no? Luego, o lunes por la tarde, a ver el concepto de música, va a haber una proyección de este vídeo sale de otro, entre, por ejemplo, de todos la información, de todas las encuestas, como está por aquí, como está Rubén, es decir, hay una cantidad de información, cantidad de vídeo grabado, pero por los periodistas independientes, que eso sí, ahora en Vigo sí que es cierto que está funcionando todo un movimiento, puede llegar a la inducia casi, incluso de periodistas que aman a todo, que no va a faro de Vigo, que no va a... Entonces, hay cantidad de información, y entonces sería un luz, hay una proyección más longa, de hora y pico, y luego evidentemente, ¿a qué hora? A 7. Y luego, o martes, que es la más complicada para los que trabajan, que sería a las 9 de la mañana, salir hacia los juzgados para mostrar a las 10 de la mañana. Esos serían los 3 momentos donde es importante que la gente que pueda se cheque por la línea, que sea la velocidad va a necesitar en ese momento. Sí, porque aparte, lo que está pasando a Diego, yo decía antes, no, lo que está pasando a Diego, pues puede pasar, está claro, no que sea en Vigo. Puede pasar aquí en cualquier sitio. Está claro que una de las cosas que más quieren quizás eso, arrinconarnos y que estemos solas. Entonces, una de las mayores cosas que tenemos las personas es eso, que no tenemos por qué estar solas. Porque esto pasa por cualquier cosa, hasta como ver una silla en un momento que hay que le moleste. Entonces, intentar eso, decir, pues mira, no, eso pasa a mí, a ver, Diego para mí, si ahí lo condenan, están condenando a mí, en este caso, ¿no? Yo a Diego es una persona que tiene mucho aprecio. Entonces, lo que nos vemos es eso, es decir, aglutinar las fuerzas todas que empezamos durante esos 2 días, el domingo a 1 de la tarde, con una rueda de prensa de que realmente es esa, de que somos muchos los que estamos en Vigo, aquí en Redondela, somos mucha gente que estamos en la calle, que nos aparecen estas cosas, o domingo o martes para salir cara a los ciudadanos. Porque que vean en la calle que realmente no es una persona que están causando. En este caso, si nos tocan a una, tocamos a todos. Eso está claro. Cuando nos tocan a una, las personas que estamos en la calle peleando por un derecho, por lo que sea, tocamos a todos.
valga la redundancia, de temporada, porque son de temporada, 70 euros ahora, a proximidade de outono radiante, a primavera outras, iso é unha monstruosidade. E diso non me escolta desde ningún partido e además de ningún, porque por lo menos aquí non me chega iso, non? E hasta nos grupos sociales tampouco non se me cae algo diso. Pero sobre todo iso, dedicámonos a facer accións puntuales, que hai que facelas, evidente que hai que facelas, porque entón xa está morto de todo, pero a continuación desmobilizamos, é dicir, toda a desmovilización, todo na casa, hasta outra. Pois, claro, todo isto ten que ter unha línea de continuidade, de sensibilidade social e de organización social. Con disposición á movilización, pero tamén con organización. E iso hai que facerlo todos os días, e non pasa. Perdón, e remato. E non vos estou falando ninguna técnica vosa, porque menos a vos, porque pode activar, non ten a energía. Son no caso máis mérito tedes, pero hai que reconocer isto, e isto hai que temos que todos pensar por que pasa e sigue pasando isto. Claro, claro. Es movilización social non se para nada aquí, No, a movilización, aí teño que darle razón. Eu cando cheguei a mesa de 6 anos, voy a falar de título personal. Eu vou falar de título personal. Eu cando cheguei a mesa de 6 anos, non que me imaginei que iba a ocupar 6 anos peleándome na cara. Semana sí, semana no, semana sí, semana no. E 2 e 3 veces na cara. Que a xente que moitas veces está cansa e termina na súa casa, tamén. Pero os grupos sociales, nós temos a sorte de, eu podo me sentir moi orgullosa de pertenecer ao ODS, porque algunhas cousiñas pequenas vamos facendo, non só en Vigo, non en máis territorios. Aquí as compras da SUB, creo que se conocen algo. Entonces, o que podo decir é que para volver a que a xente salga a calle e que a xente volva a ter esas ganas, temos que volver a facer estas cousas. E por mala suerte, pois a Diego le toca pasar por un juicio. E Diego se chega ao juicio e acaban metendo en esta parafernalia toda, e pura trayectoria dele que leva moitos anos na calle. Leva moitos anos na calle, e non só en Vigo, en moitos sitios. É unha cara moi visible. Cuidado para la de último cuestionario. No, pero que eu refiero ao que pasa en Vigo, porque en Vigo despois hai 50.000 grupos e cada un ten a súa ideología. Eso máis para para mí non é ningún problema de ideología, ni cousa que se me parece. É unha persona entregada militantemente que quere que la vida de todos Dios. Calquera que se participa nun colectivo social. E iso xa merece o aplauso de entrada. Como merece eso por a miña parte. A todos, e verdadeiramente o grupo de Coi aí en torno a esa parroquia nos merece por maior respeto do mundo. Porque o conoce de fai moito tempo e, bueno, que podía contar máis cousas, non? É dicir, todo no sentido positivo. Pero digo, bueno, é que o compromiso social ten que traducirse en algo máis. Nunha actitud de constancia, de regularidade, de perseverancia, incluso na formación, de coñecemento social das causas profundas que motivan todo isto, non? Cando digo o cuantificar das plantas, é dicir, en que se invierte a economía, en que se invierte en vez de problemas graves como os desahucios, como mil cousas, que todos temos en mente, e o vemos todos os días, en que denunciáis iso. E, perdón, que menos a crítica merecedes, e nin a pretendo facer, ni moito menos, son precisamente os grupos sociales que vos preocupados con isto. Pero quero dicir, como discurso general, é dicir, onde cojones está a oposición? Hai que dicirlo así, porque hai que dicirlo así, porque é necesario dicirlo así. Para mí, na miña opinión, non? Entonces, claro, pero bueno, que se vai a facer? As cousas están como son, como digo outro, mientras tanto hai que continuarse felices. A ver, o que sale na prensa propia estes días é que van a facer manifestacións en calles nomenadas como Cabellas das Humanitarias. Vamos a pôr unha cinta, unha pasarela para non andar para subir o tranvía. Que fai falta ver esas cartas, unha cinta. Despois tapada, porque eso aquí en Vigo empeza a chover e a cinta que non vai usar. Porque por máis escaleras mecánicas. Eso para os socialistas todos, non sei. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que a oposición, no somos menos, somos pobres, nosotros no me desmiente que meteréis una cabeza, como no veamos los políticos, que le bajamos así,
sería hasta os xulgados, se o xulgado va ser visible, supoño que no pode xulgado habrá prensa, supoño, e tamén quizá por parte van unha reportaxe e poñen declaración, non? Que ustedes aí representando o que escribe o seu propio Diego, supoño que falará. Eu creo que sí, que ese é o camino, sabes? O sea, que é difícil, que corre, é moi difícil sacar esta rúa, el de que teñan problemas, é más fácil pisarse na casa, no tempo, no bar, os amigos e tal, pois ahora ir a un sitio concreto, moverse, literalmente, movilizarse, ir a un sitio físicamente, parece que costa máis, sabes? Que de pensamiento estamos todos aí, pero que despois hai que ser algo que está posible, que están viviendo as cosas, hai que estar físicamente, hai que estar. Entón, eu creo que ese camiño a veces nos vamos a frustrar, nos recuperamos 50, somos 40, sabes? Somos moi encajados, sobre todo os colectivos máis minoritarios. No, hay que tocar, la mayoría de los que estamos aquí, así conocidos, ya nos conocemos de años y sabemos los movimientos sociales, los movimientos sindicales, lo que es mover a gente. Yo me en contra. Yo preguntaba de qué era por la gente, claro, preguntaba si cómo, porque al final sí que había ese... Mirad, os voy a contar una cosa. Estábamos todos los días y noches. Venía el chivatazo de que eso no empieza, porque la persona, que no empieza muchas veces, lo que pasa es que eso lo impedimos. Nos enterábamos cuando se movía Candel y ya, normalmente ya estábamos ahí en la máquina, fíjate, la máquina venía de camino y tuvo que dar media vuelta, ¿no? Pues, falando con policías, ¿no? Y me decía uno que fue un invicto presidente del comité de empresa, que ahora no lo hay, ¿no? Que era que se los robas. Me decía, le estáis haciendo un favor a esta alcalde, faltan unos 5 o 6 meses para las elecciones. Le estáis haciendo un favor que vos no sabéis bien, no hay tantos que os paguen, le estáis faltando la mayoría absoluta. Y claro, de como muchos, ya todos los años que llevamos ya, ya tenemos la espalda así ya casi medio doblada, todo el mundo no lo conseguirá, ¿no? Pero casi doblada, coño. Y cuentas eso, ¿no? Pues te revelas. Porque al final no te queda el remorso dentro. Puede ser que sea verdad, puede ser verdad, pero por otra parte, claro, tú estás contra una pared, ¿no? Y primero, tienes una conciencia y tienes que hacer las cosas en un momento en que te estás y punto, independientemente de que vaya a ganar este o vaya a ganar otro, si es una injusticia como era esa, clarísimo además, pero que aconteció eso, y este es lo mayor, perdón, lo dicho, o sea, lo mayor, le estáis dando la mayor absoluta, porque a la gente le gustaba el barquito. Y no entraba en el análisis de lo que suponía meter ahí 300.000 euros, no. Sobre todo, darlo de un sector ilegal a una empresa que estaba en ese momento ni siquiera era concesionaria y que no podía hacer eso, además. Esa empresa que lo hizo no podía hacer eso. Pero es como funcionan también los concellos en la actualidad con el tema de esta organización de los servicios, ¿no? Pero que ese no falló. Y ante esa situación, ¿qué pasa? Bueno, vale, yo le digo a me retiro para que no da nada de no, es que hacer y punto. Independientemente sabiendo de que vas a conseguir o no vas a conseguir, ¿no? A ver, la conciencia siempre, en todos los procesos sociales, la conciencia siempre queda ahí. Para mí, en mayor o menor medida, ¿no? Siempre saco esa conclusión de todos los conflictos sociales, ¿no? Que siempre queda algo, ¿no? Y siempre con la esperanza de que es algo que queda y como todo es algo transformador, ¿no? Claro, que digamos una manera absoluta de la primera. Pero es importante. En este caso no votar a ese caballero, Para no hacer más de esto, Yo quiero otras cuestiones. Si tuviera una mayoría absoluta, porque se habrá oído, y no era ahora por la tu opinión, a otros, cuando teníamos un boletín oficial na mano, ben, Bruselas se nos dice aportar na sanidade, aportar no ensino, aportar naquilo, aportar no outro, que manda aquí son os políticos ou o poder económico? Siempre de económico. No, sempre peligroso. No, siempre de económico, no me explicaste. Bueno, vale. Siempre de económico. E iso que se le explica a ciudadanía? Se le explica. Se le explica. Sí, lo que pasa es que la SED también quiere... Ainda nos explica la militancia. Mira, pero que la SED también quiere explicar lo que quiere explicar. No dice nada. Por total, mi discurso está contestando al fracaso.
chega por momentos e tratando de ser o mínimo xa con dignidade, pero iso é insuficiente, porque ao mellor incluso se está queimando xente. Pero hai que facerlo, eu estou implementando que hai que facerlo, pero só iso, e despois o resto dos días durante o ano que é o que me refiero, porque se non eles siguen máis tranquilos que Dios, bueno, que estén aí que venha ponernos a policía diante e apagamos nós, e dan o lume, e non nos meten a lei mordaza, e entón, é que todo o que hai detrás de todo iso, a policía é a expresión do que está detrás. E iso, realmente a sociedade é consciente diso. E se lle fai un discurso donde pode ilustrarse de que cales son a enfermedade de fondo. Sí, pero el enemigo no es tonto. ¿Eh? El enemigo no es parvo. Bueno, pero... Non entendo nada. Que o enemigo no es parvo. Tampoco. Pero tampouco somos nós. Usted no sabe. Para que un Donald... ¿Leíste en la rueda de prensa de Escuitáis algo de la rueda de prensa de ese individuo de esta tarde de Trump? Es impresionante. O sea, yo he escuché media hora, hasta que lo que pueda aguantar, ¿no? Pero claro. Bueno, Bueno, haríamos para hacer un par de debates. Eu digo se na noticia 563.992 euros da Abel Caballero Faro de Vigo. A Localia 158.000 non sei cantos. A cadena SER 150 non sei cantos mil. A Atlántico Diario non sei canto. A Voz de Galicia non sei canto. A Radio Popular non sei canto. É dicir, pregúntale a son cuánto le cayó. moitos. Pregúntale a Rosa cuánto le cayó a él. A Rubete cae un pouco máis que a Faro de Vigo. Pero en todo caso, claro, este problema precisamente es eso, ¿no? De altofalantes. Y dice que sale ahí y dice que sale sobre descarto y puede ser. Pero es el 2000, pero él dice, son 4, hombre, pero si los vigueses no salen a la calle, los vigueses están conmigo. Y es complicado. Pero es que luego llegan las elecciones Es y complicado. ¡pumba! Entonces él se reafirma. Eso es afirma. Y yo digo, ¿y en Goya qué resultados sacó? Es complicado. ¿Qué resultados sacó en Goya? Que tenía que quedar avergonzado. Y salió reafirmado. O la propia noche que tomaron desde los pisos de arriba silbando. Porque el megafonía pegaba mucho más para que los de arriba no se escucharan. Eso era que eran las 4 de la mañana, sí. Y las sentencias arriba, algunos, silbando. Impedíamos que pusiéramos esa cosa tan bonita, ¿no? Porque la puesta en escena fue impresionante. Aquí se ve en el documental, el otro documental de Noretica, que es mucho más, es impresionante. Todos los boas, toda la policía, el barco por medio, los cuerpos de la relación oficial. Y luego la gente arriba, había gente que se lo diría, pero la gran mayoría eran seguidos, se escuchaban seguidos, no se hablaban. En ese influye mucho que hablar de los medios comprados, entonces lo que ven de cara al público, cara a todos los vigueses, es que tipo ha hecho una maravilla. Porque nos ven un ejemplo, que conseguimos en Goya. A título personal conseguimos cosas, porque se consiguió que se avilan esas espetas Pequeñas a cosas se consiguen. Digo que lo lamentable es que el mismo pueblo de Goya acabó votando a estos años. Creo que es peor el Pablo Navia, que el Pablo de Navia, que tiene una media de formación de 35 años, arrasó. Con una media, porque hay que nosotros no habíamos visto el estudio del paso de los Pablo Navia, porque fue invitado a Calvario y por ejemplo en la Esperanza, o en Goya incluso, ya se puede decir que es siempre más o menos tirando al mayor, casi como una asociación, porque fueron los primeros de todo y por auxiliares y tal, que se instalaron en Goya. Pero el Pablo Navia no. El Pablo Navia son 20.000 años ahí, que no pasan de 40 años, Sí, pero a conciencia dónde está. Y vete a los colegios electorales, Claro, qué bonito. Esa conciencia de los vigueses y viguesas en estos momentos. Cidade Fermosa. Ay, qué bonito me está diciendo a... ¿Cómo?
un comentario que teníamos una manifestación del Pau Navia precisamente, por un tema del ambulatorio. Bueno, los medios informativos que había eran él y 4 o 5 compañeros, algunos con más medios, pero claro, por él, uno le da para una cámara, otro le da para tener el vídeo, pero si no es por él, y luego te vas a los medios, y claro, a través de internet, ¿no? Te vas a los Facebook, te vas a tal, y ahí donde miras un poco de... Pero el resto es un desierto total y absoluto, amigo, en este momento. Esto es desierto. Pero hay que valorarlo, ¿eh? Hay que valorarlo. Pasa que no todo el mundo entra en internet, no todo el mundo se informa a través de Facebook, ¿no? Pero que el trabajo que está haciendo esta gente en Vigo, el Solano, la cantidad de gente, si no fuera por él, sería el maestro de la Ahí nos influye que cuando la prensa que tenga el caballero, que paga, que las que están muy sustanciosos, una de las cosas que influyen mucho a la gente de Vigo, que por eso, de Vigo de donde sea, ¿no? Que a manera de limpiar a conciencia, a xente que cuando no faro, en Atlántico, nestes medios, sabe, gran recollida de alimentos. A xente que non sale a calle, a maneira de decir, non tal, pero ni a maneira de limpiar a conciencia, esta xente que volta tal, limpiar a conciencia pensando que por deixar ali un kilo de azúcar, aceite e farina, 4 garbanzos, eso non se luce. Os que pasan mal, que son os que tal, que se quieren pegar que son os que toca. Eu limpio a miña conciencia porque que nos venden desde a prensa. Gran recollida de alimentos, gracias ao alcalde que paga o banco de alimentos e a gran recollida que pagan os vecinos. con los pisos que pone para los beneficiados. Está todo no venden esto. Venden Los cosas. mercados aplaudiendo. Los mercados encantados. Es que si yo tengo una tienda, me incorporo los alimentos hechos. Claro, Tú vas a comprar 20 euros en lugar de 20, gastas 23. Que se forra ahí, que se forra ahí en este Los caso. supermercados. Son los supermercados. Claro. Las bebidas. Que digan, para si compras para banco de alimentos, por cada kilo que tú pones, yo pongo a mí. Ahí igual hasta yo voy. Claro, pero porque hay lista de espera para la xente, a los colectivos que dan por salir con carro y rollo. Hasta hay lista de espera, ¿no? En el campo, por ejemplo. Yo conozco del campo de aquí de Colla. Hay lista de espera para que después del transporte va. Cada 4 cestas hay una lista de espera. No es decir, no, que este colectivo ahora de repente, esta asociación quedóse con pocos alimentos de tal, vaya a ir. No. Hay lista de espera. Claro, lista de espera. Como se habla de esta que faman dúas, olvídate que nese derecho de esa a ninguna. E eu digo, porque a mí non me vergoña, muchas veces vamos a buscar a bolsas de alimentos a la asociación que nos pertenecía, que decía, mira, que bien que se vamos a recoger alimentos. Anda, que ven, porque por caso, si una semana se ve la cara de 4, que a un precio, prefiero comer a nadie. E non me da cara de satisfacción que tengo alguna de aquí de Colla que dice, mira, ¿dónde estás, cabrona? Luego para calle me quiero ir, pero porque la prensa es ya. Pero eso es malo, la prensa, todo que nos cambie de decir, hay gente limpia conciencia que non termina a matar, que después tiene un tratamiento. Pero eso no tiene que ser. Nos estábamos saliendo a los dos y la policía en las últimas veces decía, aparte de la policía, que tú ahí ahora con información, vamos a meter cuando tú nos tragas a ver a un para pasar. Para comer levantabas de la calle. Están diciendo no oído, que se van a ir 400 y pico euros de tal. Y así decía, joder, no puedo levantar, porque no horas, pero vamos a 400 euros para hacer ese precio. Gente decía, no, yo no puedo permitir. Se levantaban para... Y con el tema de la revisión económica también fue... Hay bastante peor que la pena. Llegaron a la conclusión de que era una mallita. Esto va a ser claro. Llegaron a la conclusión que estas multas son muy disasorias de Dios, porque a ellos, al final de tener a alguien, eso será una solidaridad normalmente, ¿no? La represión siempre suele ser una solidaridad, hay un fondo ahí, claro, pero a multar, realmente, te jodes, sí, entonces, ahí sí que eso fue una medida Cantidad de casos que la pena es las que dieron como administrativas, porque cosas que digo, muy ¿Y cómo resuelve el tema de la representación legal? ¿Tiene abogado de oficio?
moito mellor que su historial básico, que fue reprimido por unha persona, tal, que tropezó e caeu, que ainda queda como un papal. Y el chico que fue a su casa, no a su casa, se parece físicamente a Diego. Hombre, no. Diego Oliver, si era un menor. Pero Diego es muy morenito. Pero claro, porque Diego es menudo, Aparenta más joven. aparenta más joven, entonces les vieron mover a alguien tal, y dijeron a alguien de colla, como no va a ver todo el mundo, se no va a ver alrededor de la parroquia, pues, te voy a los chavales. Pero ni siquiera está. Pero luego, es curioso, porque luego lo detienen cuando va a preguntar por su... No lo detienen, vamos a preguntar. La historia no es así. No, a Diego o llaman de comisaría y se tiene que presentar Vale, llama. para hablar de no se sabe qué, por culpa de haber detenido el chaval. Que cuando se fue a comisaría le dijeron que estaba detenido. Vale, ¿Qué pero pasa? llamados, que no es lo Sí, mismo sí, que sí, personarte allí y que te diga En que persona, no, sí. cuando el policía supuestamente no estaba de baja. ¿Qué va? Sí, que nos llame a Policía Nacional. Él vaya a comisaría. Que no le haga juicio, en este caso a título personal, es un policía local. Es local. No tiene nada que ver con Policía Nacional. Y algo que está acusado ahí, pero a título personal totalmente en este momento. Diego acude a comisaría, pero porque yo llamo. Yo checar a mí, bueno, usted que abogada ya se suponía por donde iban los tiros, o checar a mí cuando le dicen que quedaba detenido. Por agredir, por agresión a la policía y tal. Sale, no. En todo que está presentado en el juzgado sale como la policía dice que lo reconocen buscando por Facebook. No es verdad. Tenemos que lo identificar por Facebook. Un mes después. Entonces, el comisario llama, Diego va a la comesera, evidentemente. Se dice que queda retenido. Eso sí que me ha dejado por eso todavía. Un mes después se lo identifican por Facebook. No te lo digo. Sí, eso no es clarísimo. Una persona que llega ahí. Sí. Bueno, a mí me gustaría un poquinho hacer unha reflexión, ¿no? sobre o contexto, ¿no? Que estamos a vivir este caso de lesión traumática. Hai 4 meses eu fui ao xuicio con o meu fillo tamén un policía acusou de tal, unha multa, todo iso que non foi a xuicio. Vale, de acordo. Pero eu me planexo unha cuestión que me parece moi alarmante. Cando ti dixeches antes que foi enemigo moi forte, iso é unha verdade absoluta, é dicir, porque unha verdade palpable, non? É dicir, a mí, é que estes tempos que estamos a vivir, non? Eu creo que estamos abocados, por desgracia, a repetir a historia. O contexto de Europa, no noso país, é moi evidente, é moi similar ao que foi os previos da Segunda Guerra Mundial, é dicir, porque nun país como era Alemania, onde existía unha república democrática, a República de Weimar, rematou nun fascismo do máis cruento, do máis bárbaro, sanguinario. É dicir, hai unha corriente en Alemania, evidentemente socialista, de proteccionismo social, e todo eso, por lo menos en teoría, era moi evidente. Que foi pasando? A medida que iba avanzando o tempo, cada vez era menos xente que defendía ese tipo de república. E cada vez, moitísima máis cantidad de xente inclinábase cara ao fascismo. É dicir, por que sucedía eso? Porque o poder económico é tan implacable, é capaz de manexar todos os fíos posibles. É dicir, pode ter unha policía, pode ter un exército, pode ter políticos ao seu servicio, pode ter de todo. É dicir, as ideoloxías imperantes e o propio sistema capitalista funcionan nese eido, non? Entón, eu sento ser un pouco, son un pouquinho esperanzador, porque sempre se teña de todo. Pero sento ser moi pesimista no sentido de que estamos xa o concreto, o que nos rodea,
Entón, a que decía Guillermo, sí, a mellor facer un discurso, pero canta xente se matou a facer discursos en épocas daquela, grandísimos intelectuales e xente traballadora, grandes líderes de movimentos de masas e tal. En Alemania había que había unha corrente sindical e política potentísima, cultural e potente, comunistas, socialistas, toda a corrente filosófica de Rosa Luxemburgo e todo eso, onde rematou, é dicir, por qué? Porque o poder é tan forte, o poder económico, que facemos moitas costillas. Eu creo que temos que non ser demasiado ingenuos, porque é moi fácil comunicarnos, é dicir, eles xa xogaron a súa base, é dicir, hai poucos anos o que chamaban a sociedade de bienestar, canta xente proletaria, canta xente traballadora, morde o anzuelo, pero por unha necesidade vital, por unha necesidade humana de poder querer vivir un pouco mellor. Entón, claro, ese plantexamento sí que está aí, no fondo da cuestión, que a mí parece moi alarmante todo o que está acontecendo. Todas estas accións penso que son boas, o que pasa que a suma da xente é a grandísima dificultade. En moitos casos é sempre pura de autodefensa. En moitos casos é pura e pura de eu por lo menos, xa non confío ya ni siquiera en que lo que nos hagamos se pueda crear o non pueda crear conciencia. Moitas veces é pura autodefensa. É dicir, mira, claro que el estudiado mellor a mayor resulta ese individuo, pero é que teño que facer. Es isto, porque este momento puntual hai que facer. Es decir, es una autodefensa y pensar de que todo pueda quedar algo, ¿no? Pero ya estamos llegando a un punto de que es autodefensa pura y dura. Hay gente que considera la autodefensa de una manera y otros la consideramos de otra, pero al final es autodefensa. Es respuesta a una agresión y no queda más. Porque si no la fas, o sea, siempre normalmente ya partes de que van a engañar, pero si no la fas, es ahí el punto peor. Ya no te van a venir con un camión de 2 ejes, te van a venir con un camión de 7 ejes. Sí, para un sector. Estamos no contexto da xestión das derrotas. De todas formas, hoxe podemos profundizar nun debate demasiado ideolóxico, pero creo que teníamos que mirar un pouco a cuestión educacional. Eu creo que o ensino educacional, eu creo que tenía moito que ver para formar xente con conciencia, porque é moi difícil no trato no diario, na batalla diaria, e non de comprar un coche novo, que conectar, eu creo que había que intentarlo, pero claro, iso é complicadísimo. Estas tamén son seres humanos, tamén son capitalistas, etc. Pero ir a los rotondas, hacer una actual y seguirlo. Sí,